Esto es América Noticias. Hoy comenzamos con alarma en la región. Otra vez, Cuba a oscuras. Un apagón récord paraliza la isla. Y de la crisis en la isla a un giro impactante en Estados Unidos. El caso del cubano que chocó vehículos de inmigración da un vuelco inesperado. Mientras tanto, la guerra contra el narcotráfico sube de nivel. México entrega a criminales a Estados Unidos. Y atención, llega la temporada de los impuestos y trae cambios que pueden afectar tu bolsillo. Un experto nos explica. Esto es América Noticias. Empezamos. Cuba a oscuras de nuevo. Volvió a quedar sin luz en buena parte del país con uno de los apagones más extensos de los últimos años, afectando a millones de residentes y profundizando una crisis energética que ya se ha vuelto crónica y cada vez más severa. Demasiado lo que se está viviendo ahora mismo en este país con el tema de apagón, desde horas de la mañana en apagón. El corte de corriente se produjo este miércoles y según la estatal Unión Eléctrica, el sistema sufrió una falla generalizada que obligó a desconectar grandes sectores de la isla para evitar un colapso total. Esto ocurre en medio de un problema que viene arrastrándose desde finales de 2023, cuando comenzaron a multiplicarse apagones prolongados en casi todas las provincias. En los últimos 2 años, Cuba ha enfrentado interrupciones diarias de energía que llegaron a afectar más del 60% del país simultáneamente, lo que ha convertido a los apagones en parte de la rutina de millones de cubanos. El consumo y oferta tienen que estar al mismo nivel. Si tú tienes mucho consumo y poca oferta, la frecuencia empieza a bajar. Y cuando empieza a bajar, las turbinas empiezan a hacer mucho esfuerzo y se pueden romper, los motores se pueden romper. Entonces, lo que hacen es que desconectan áreas, le quitan el consumo a la fuerza, que son los apagones, y entonces estabilizan la frecuencia. Lo que pasa Las autoridades han admitido que el sistema está bajo presión extrema y que las fallas se intensifican cuando la demanda supera ampliamente la capacidad de generación disponible. Esto obliga a la UNE a aplicar cortes programados o forzados con poca predictibilidad. A este cuadro se suman factores críticos: la caída de las entregas de petróleo venezolano que antes ayudaban a mover las termoeléctricas, dificultades para importar diésel, fuel oil y repuestos debido a la falta de divisas, y una red eléctrica que necesita inversiones millonarias para modernizarse. Sin esos recursos, los apagones, largos y frecuentes, no dan señales de desaparecer. El impacto en la vida cotidiana es contundente. Escuelas y hospitales sufren interrupciones constantes de energía. Familias pierden alimentos en refrigeradores. Todo esto ya ha generado frustración social, protestas y un fuerte desgaste emocional entre la población. En barrios de La Habana, santiagueros, villaclareños y habaneros repiten que ya no saben cuántas horas estarán sin luz, mientras muchos utilizan generadores improvisados o velas para sobrevivir a la oscuridad diaria. Yo espero que, bueno, no sé, que cambie un cambio o algo, no sé, algo por prosperidad, salvo a mis hijos, pero salvo a mis hijos, para mí, para mi familia, pero un cambio en este país, no sé. Que venga, no se paga quién va a venir, que quitan a quién van a quitar, pero tú tienes que cambiar porque estamos más para atrás como el cangrejo. Estiman que se necesitarían miles de millones de dólares para modernizar el sistema y evitar estas fallas recurrentes. Cuba vive días de apagones cada vez más prolongados y frecuentes. La crisis energética, que ya venía agravándose desde hace años, se intensifica sin un plan claro de solución a la vista, dejando al pueblo cubano cada vez más cansado, frustrado y sin respuestas sobre cuándo volverá a la normalidad. Seguiremos informando sobre esta situación. Soy Leticia Grau para América Noticias. El caso del cubano que embistió vehículos del ICE da un giro inesperado. El caso de Robin Argout Brooks, el cubano arrestado después de chocar contra 2 vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante un intento de detención en un estacionamiento de Walmart, ha tomado un rumbo que ha dejado a muchos sorprendidos y cuestionando la actuación tanto de la justicia como de las autoridades migratorias. El incidente, captado en video y viralizado en redes, mostraba a Argote Brooks intentando evadir a agentes de ICE e impactando sus vehículos con su automóvil mientras presuntamente lesionaba a un alto funcionario de la agencia en el proceso.
El momento se convirtió rápidamente en el centro de una polémica nacional sobre la seguridad de los agentes y los derechos de los migrantes frente a la aplicación de la ley. Pero en su audiencia inicial ante un juez federal en San Antonio esta semana, el caso dio un giro inesperado. El juez decidió liberar a Argote Brooks y no presentarle cargos formales en ese momento, argumentando que no había sido notificado adecuadamente sobre la terminación de su estatus migratorio y que no representaba un peligro claro ni riesgo de fuga. La defensa también sostuvo que el cubano no fue informado legalmente de que su permiso migratorio había sido cancelado en abril de 2025, generando dudas sobre si el arresto se realizó conforme a la ley. Ese cambio generó una ola de reacciones en redes y que ahora ponen sobre la mesa no solo el caso específico, sino cómo se están llevando a cabo las operaciones de ICE en espacios públicos concurridos. El caso se inserta en un clima más amplio de tensiones sobre la política migratoria en Estados Unidos, donde ICE ha intensificado su presencia y acciones en ciudades como San Antonio y Miami. Grupos de defensa de inmigrantes han criticado estas operaciones, señalando que a veces las tácticas pueden poner en riesgo tanto a civiles como a los propios agentes en lugares públicos y sin protocolos claros, mientras que defensores legales argumentan que todos tienen derecho a un debido proceso antes de enfrentar cargos penales o deportación. Este incidente se une a otros casos recientes que han alarmado a la comunidad latina inmigrante, como denuncias de abusos psicológicos y físicos en centros de detención. Para muchos observadores, este giro en el caso de Argote Brooks es apenas el inicio de una batalla legal que podría redefinir cómo se aplican las leyes migratorias en Estados Unidos en un momento en que la política de inmigración está en el centro del debate nacional y las comunidades latinas están particularmente pendientes de cada decisión judicial y acción de ICE. Lo que parecía un arresto violento terminó siendo cuestionado en una sala de justicia y ahora la pregunta que muchos se hacen es, ¿está la aplicación de la ley migratoria cruzando límites o simplemente falta claridad legal en cada procedimiento? Este caso continuará desarrollándose, les mantendremos informados. Soy Leticia Grau para América Noticias. Gran golpe al narcotráfico. México entrega a Estados Unidos presos vinculados a organizaciones criminales en medio de una guerra antidroga que cobra fuerza. En un movimiento histórico en la lucha contra el crimen transnacional, autoridades mexicanas han entregado a Estados Unidos a varios presos acusados de estar relacionados con poderosas organizaciones criminales, en lo que se presenta como una cooperación sin precedentes entre ambos países para combatir el tráfico de drogas y la violencia asociada. Estos individuos han sido señalados por colaborar con redes de tráfico de narcóticos que operan a través de la frontera, moviendo millones de dólares en cocaína, metanfetaminas y otros estupefacientes hacia el mercado estadounidense. El gobierno de Donald Trump ha incrementado la presión sobre México desde el inicio de su administración para que actúe con mano dura contra los cárteles y no sea zona de paso ni escondite para los criminales. Trump ha dicho en múltiples ocasiones que su país no tolerará que drogas y violencia crucen la frontera sin consecuencias. Este traslado de presos ocurre en medio de un contexto donde las autoridades mexicanas han intensificado operativos conjuntos con agencias federales de Estados Unidos, incluyendo el FBI y la Guardia Costera, para desarticular laboratorios, interceptar envíos de drogas y capturar a líderes de cárteles poderosos. En un comunicado compartido con los medios, la Fiscalía General de la República de México aseguró que estas entregas forman parte de un esfuerzo continuo para combatir la criminalidad organizada, reforzando mecanismos legales bilaterales y el intercambio de inteligencia para desmantelar redes que afectan la seguridad de ambos países. Por su parte, la Casa Blanca ha celebrado esta cooperación como una señal de que la presión conjunta está teniendo efecto, y que México no solo escucha, sino que actúa. Funcionarios estadounidenses han destacado que este tipo de colaboración puede debilitar dramáticamente las estructuras de poder de los cárteles, que durante décadas han controlado rutas de droga y generado terror en comunidades fronterizas y más allá. Si bien las capturas y entregas de presos son un paso importante, la lucha contra los cárteles es compleja y prolongada. Muchos de estos grupos siguen operando células y generan violencia en zonas rurales y urbanas, empleando tácticas cada vez más sofisticadas para evadir a las autoridades.
La presión internacional tiene efectos múltiples. Ha obligado a desarticular centros de producción y laboratorios clandestinos, ha llevado capturas estratégicas de líderes de alto perfil, ha fortalecido los lazos de cooperación en materia de justicia entre México y Estados Unidos. Sin embargo, también ha generado debate dentro de México sobre soberanía, estrategia a largo plazo y el impacto social de las detenciones masivas, especialmente en comunidades afectadas por la violencia y la represión. Seguiremos de cerca esta noticia para traerles más detalles. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Llegó la temporada de los impuestos y este año viene con cambios importantes que pueden afectar directamente su bolsillo. El pago de los taxes 2025 trae nuevas reglas, ajustes y beneficios que muchos aún desconocen, especialmente para trabajadores latinos, familias con hijos, pequeños negocios e inmigrantes que presentan impuestos por primera vez. Un especialista en impuestos nos explica qué debe tener en cuenta antes de declarar y cómo proteger su dinero. Este año tenemos grandes cambios y sobre todo con la ley del One Big Beautiful Bill hay muchos cambios, nuevas deducciones, donde muchas personas se verán beneficiadas desde ya en esta temporada de impuestos. Quisiera mencionar primero que todo los ajustes automáticos que hace el IRS cada año en lo que es la deducción estándar, los tax brackets. En este caso esto aumentó y es muy bueno pues cuando aumenta la deducción estándar automáticamente disminuye la cantidad de dinero que tendremos que pagar en impuestos y eso es muy bueno. También fueron ajustados los límites a ciertos créditos como el Earned Income Credit, ese es el crédito por ingresos del trabajo. Y esto lo que significa es que muchas personas también podrán calificar aun cuando ganen un poco más. Esto es muy bueno, pues se verán beneficiadas familias con hijos, personas solteras de ingreso medio, personas mayores. Y bueno, ¿cuáles son estas deducciones que tenemos nuevas? ¿Cuáles son los cambios del One Big Beautiful Bill? Lo primero son los Trump Accounts. Son las cuentas en las cuales se verán beneficiados los bebés nacidos en el año 2025 y los futuros bebés que nacerán hasta el 2028. En este caso, el gobierno va a depositar $1,000 en la cuenta de cada niño y los padres tendrán la oportunidad de contribuir hasta $5,000 anualmente en estas cuentas. También las personas que compraron un vehículo nuevo el año pasado, en el año 2025, y este auto fue ensamblado aquí en los Estados Unidos, podrán deducir hasta $10,000 en intereses pagados a ese préstamo. Ojo, si compraste este vehículo en cash, entonces no podrás obtener esta deducción, pues es intereses pagados sobre el préstamo. Entonces, bueno, tenemos estas deducciones, tenemos otros cambios. Yo quisiera darles un tip este año también para proteger su identidad y con ello su dinero. Lo primero es saber que el IRS nunca te va ni a textear, ni a llamar, mucho menos amenazar. Cualquier contacto de este tipo, simplemente ignorarlo. Lo otro, es muy importante recopilar toda la documentación antes de transmitir la declaración de impuestos al IRS, pues si llegara a faltar algún documento y tienes un reembolso, tu reembolso se pudiera demorar. Entonces esto es muy importante también. Además, a la hora de elegir tu preparador de impuestos, asegúrate de que ese preparador firma la aplicación, firma tu declaración de impuestos, pues esto te protege, ¿no? Como cliente. Y que tu preparador de impuestos te sepa explicar siempre, todo el tiempo, lo que aparece en tu declaración de impuestos y que lo puedas entender, que no haya fallo con eso. Aquí siempre me gusta darle la clase a todos mis clientes. Para más información, síguenos en América Noticias. Alerta mundial. Rusia envía bombarderos nucleares a la frontera con Japón y el mundo parece al borde del caos. El presidente ruso Vladimir Putin tomó una decisión explosiva. Ordenó a un cabo de la Armada que patrulle con bombarderos nucleares cerca de la frontera japonesa, una movida militar que ha encendido las alarmas globales y pone al mundo en estado de máxima tensión. Estos aviones estratégicos no son cualquier cosa. Están diseñados para llevar cabezas nucleares, lo que para expertos representa una señal clara de intimidación y músculo militar, justo cuando las tensiones con Occidente son altísimas. ¿Qué está pasando en el mundo? Si hace unos días hablábamos de Estados Unidos, Rusia y China enfrentados por Groenlandia, ahora tenemos bombarderos nucleares patrullando el Pacífico. ¿Es coincidencia o estamos en la antesala de un nuevo pulso global de poder?
En medio de este escenario que parece sacado de una película de guerra, Estados Unidos ha respondido con firmeza y liderazgo. Las fuerzas aliadas han reforzado su presencia en Asia-Pacífico y Washington ha reiterado que protegerá la seguridad de sus aliados como Japón y Corea del Sur, así como la libertad de las rutas marítimas clave. Esta escalada ocurre en paralelo a otros hechos inquietantes. Trump construye un búnker ultrasecreto bajo la Casa Blanca, como si supiera que vienen días de alta tensión. China sigue acercándose estratégicamente a Groenlandia, un territorio clave para minerales, rutas y control climático. Y ahora, Rusia hace patrullajes nucleares cerca de Japón. Todo parece indicar que el tablero geopolítico cambió y que las grandes potencias están acomodando sus piezas como nunca antes. Economía, energía, alianzas y ahora directamente capacidad bélica extrema. Analistas advierten que este tipo de maniobras no se hacen por casualidad. Rusia podría estar probando la determinación de sus adversarios. China busca expandir su influencia global. Y Estados Unidos, desde su postura positiva de defensa conjunta con aliados, intenta mantener el orden y la estabilidad frente a este clima de provocaciones. El mundo entero observa con temor cada movimiento de estos gigantes. La gran pregunta ahora es, ¿estamos ante una nueva Guerra Fría, una confrontación abierta o solo una espiral de intimidaciones que podría estallar en cualquier momento? Es un momento decisivo en la historia moderna y América Noticias te mantendrá informado minuto a minuto. Soy Camilo Lavastilla. Para estar más y mejor informado te presentamos nuestras noticias en un minuto. Un hombre de origen cubano ha sido incluido este año en la lista de los peores delincuentes de Estados Unidos en 2025 tras ser acusado de un homicidio especialmente brutal en Dallas, Texas. El Departamento de Policía de Dallas lo identificó como sospechoso principal en un caso en el que la víctima sufrió múltiples heridas graves, lo que llevó al fiscal a presentar cargos de homicidio agravado. Desde entonces, el acusado ha estado prófugo y era uno de los más buscados por las autoridades federales y locales, debido a la violencia del crimen y al peligro que representa para la comunidad. Su inclusión en ese listado especial responde a la gravedad de los hechos, el impacto en la seguridad pública y la prioridad que las agencias han dado a su captura. El caso sigue activo, con recompensas ofrecidas por información que conduzca a su arresto, y sirve como recordatorio de la atención con que las fuerzas del orden persiguen a quienes cometen delitos violentos. La policía de Miami arrestó a un hombre de origen cubano acusado de organizar una estafa millonaria relacionada con la compra y venta de langostas vivas, cuyo valor supera los miles de dólares. Según las autoridades, el hombre habría comprado grandes cantidades de langosta, cientos de libras, con cheques falsificados o métodos de pago fraudulentos y nunca completó las transacciones, dejando a proveedores sin pago y con pérdidas significativas. Los cargos que enfrenta incluyen fraude comercial y posesión de instrumentos financieros falsificados. El operativo que condujo a su arresto se llevó a cabo después de una investigación que identificó patrones sospechosos en varias transacciones en distintos mercados de productos marinos de la zona. Comerciantes y empresas afectadas celebraron la detención, señalando que estos delitos perjudican seriamente a un sector que ya enfrenta desafíos económicos y competencia dura. Falleció en La Habana el general de división Claro Orlando Almaguer Vidal, una de las figuras más importantes en la logística militar cubana durante las últimas décadas. Almaguer Vidal era considerado un pilar detrás de la operación y gestión de recursos críticos de las Fuerzas Armadas, jugando roles estratégicos en abastecimiento, transporte y mantenimiento de equipos durante largos años de servicio. Su muerte fue comunicada oficialmente por el Ministerio de las Fuerzas Armadas, que destacó su carrera, disciplina y contribuciones al desarrollo de capacidades logísticas dentro del ejército rebelde y otras instituciones vinculadas. La noticia generó homenajes entre militares retirados y activos, quienes lo recordaron como un hombre dedicado a la misión y con amplio conocimiento técnico. Para muchos fue una figura de respeto dentro de los círculos castrenses, y su deceso cierra un capítulo en la ingeniería y apoyo logístico del aparato militar de la isla. El ministro del Interior de Rusia llegó a Cuba en visita oficial para fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia. Durante los encuentros con autoridades cubanas se abordaron temas como el intercambio de información policial, la coordinación de investigaciones y el combate al crimen organizado, el narcotráfico y los delitos cibernéticos. Ambas partes destacaron la necesidad de unir esfuerzos frente a amenazas transnacionales y acordaron impulsar programas de capacitación y asistencia técnica para fuerzas del orden.
La visita se produce en un contexto de mayor acercamiento político y estratégico entre La Habana y Moscú, reforzando la alianza en áreas clave como la seguridad interna y la cooperación policial internacional.